Hermanos, todas estas lecturas de esta misa tocan al llamado que usted ha recibido a ser un discípulo misionero. Su llamado al discipulado misionero no requiere ningún título o entrenamiento especializado. En la primera lectura de esta misa vemos que Amós era pastor y cultivador de higos en la tierra de Judá, que fue el reino del sur. Él no tenía ninguna educación especial en materias religiosas, pero en cierto momento en su vida Dios lo llamó a ser profeta, hablando el mensaje de Dios a la gente. Entonces, ¿qué hizo Amós? Él respondió que sí al llamado de Dios e hizo lo mejor que pudo. Se fue para Israel, que fue el reino del norte, y anunció el mensaje de Dios a la gente. Y algunas personas no quisieron escucharlo, porque los desafió. Por eso, en la primera lectura de esta misa, Amasías le dijo a Amós que se fuera de allí. Dijo: vete de aquí y vuelve de donde vienes. ¿Por qué? Es porque lo que Amós estaba diciendo hizo que algunas personas se sintieron incómodas, ya que él señalaba que lo que ellos estaban haciendo no estaba bien, estaba incorrecto moralmente. Él estaba desafiando al status quo. A pesar de que Amasías se oponía al mensaje de Amós, Dios todavía usó a Amós de manera muy eficaz como su profeta. Puede que usted no tenga ningún entrenamiento especializado en evangelización o teología, pero Dios está activo en su vida y usted puede compartir eso con la gente. En la segunda lectura de esta misa, del capítulo 1 de Efesios, tiene mucho que decir sobre su llamado al discipulado misionero. Este pasaje muestra que su llamado proviene de Dios Padre. Dice que Dios nos eligió y nos destinó de acuerdo con su voluntad y su plan. Dice que hemos llegado a creer en Jesucristo porque hemos escuchado la palabra de verdad, las buenas noticias de nuestra salvación en Cristo. Dios el Padre nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. Y esa experiencia de creer en Jesucristo es lo que nos motiva a compartirlo con los demás. Este pasaje dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Eso sucedió en nuestro bautismo y también en nuestra confirmación. El Espíritu Santo nos da los dones que necesitamos para ser discípulos misioneros. No estamos solos en esta obra. El Espíritu Santo nos ayuda. El papel que usted y yo jugamos en el discipulado misionero es solo una pequeña parte de la acción. La mayor parte del trabajo lo hace el Espíritu Santo, cuya acción va mucho más allá de lo que nosotros podemos contribuir, porque nosotros somos unos seres humanos sencillos y el Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. Entonces, en el pasaje del Evangelio del capítulo 6 de San Marcos, da el ejemplo de Jesús que envió a sus 12 apóstoles como discípulos misioneros. De su experiencia misionera podemos aprender también algo acerca de nuestro llamado a ser discípulos misioneros. Los 12 apóstoles no tenían ningún tipo de fondos especiales o equipo particular para llevar a cabo su obra misionera. ¿Qué hicieron? Simplemente salieron y hablaron con la gente y de vez en cuando rezaron con ellos. Algo muy sencillo.
Y algunas veces la gente les dio la bienvenida y los escuchó, y otras veces no. Y en su discipulado misionero de usted simplemente puede hablar con la gente y de vez en cuando rezar con ellos. Y a veces la gente será receptiva a lo que dice usted y otras veces no. Eso es normal. Pasó con los apóstoles originales y también será igual con nosotros. A veces las personas nos escuchan y otras veces nos rechazan. Y eso es normal. Pero como discípulo misionero, usted debe aceptar el hecho de que no necesariamente verá los frutos últimos de su trabajo durante esta vida. Usted simplemente planta las semillas y luego deja que Dios haga que crezcan hasta la madurez, de acuerdo con el horario y el plan de Dios. Nosotros sembramos y Dios es el que causa el crecimiento. Confiamos entonces en el poder de Dios en nuestra obra de evangelización. Entonces, permítanme ahora darles algunos ejemplos de actos básicos de discipulado misionero, porque en la iglesia se escucha esta frase, discípulos misioneros, o el discipulado misionero, y de vez en cuando nos da la idea de que fuera necesario ir, por ejemplo, en avión hasta la jungla de África o hasta la Sierra de México o algo así. Pero no tiene que ser tan complicado. Les doy unos ejemplos de su discípulo misionero, discipulado misionero. Por ejemplo, invitar a alguien que le acompañe a la misa. Muy sencillo, a algún compañero de trabajo o vecino o primo o cualquier persona que conozca, que lo invite a la misa simplemente. Otra cosa sería comentar a alguien sobre algún libro que usted ha leído, que le gustó y que le impactó en su fe cristiana. A lo mejor déjelo prestado o entréguele una copia, porque ese libro, si ha tenido un efecto positivo en su fe, probablemente puede tener también un efecto positivo en la fe del otro. Otra cosa, otro paso que usted podría tomar en su discipulado misionero sería invitar a una persona al proceso que se llama RICA en su parroquia local. RICA significa Rito de Iniciación Cristiana de Adultos. Es un proceso en casi todas las parroquias que comienza generalmente en el otoño de cada año y termina en primavera o verano. Al contarle a alguien sobre el RICA, usted podría abrir la puerta a esa persona a su participación plena en la gracia y la belleza de la vida sacramental de la iglesia que Jesucristo fundó. Otro paso del discipulado misionero sería esto: invitar a alguien que asiste en un retiro. Por ejemplo, aquí en esta parte del mundo tenemos un retiro muy popular que se llama ACTS, A-C-T-S, ACTS. Es un retiro muy fácil de asistir y de encontrar, y ahora que terminamos con los requisitos de la pandemia, ahora vamos a ofrecer más retiros de ACTS aquí en esta diócesis de San Ángelo. Y una persona puede participar en un retiro de ACTS, o católico o no católico pueden participar. Son invitados y bienvenidos. Otro ejemplo de su evangelización sería darle a una persona una copia de una oración que le gusta a usted, o tal vez enseñarle personalmente alguna oración que le guste. Y así está compartiendo su experiencia de fe. O de vez en cuando puede orar con alguien.
Por ejemplo, en su trabajo encuentra a alguien que perdió a un ser querido, usted simplemente puede tomar unos segundos para ofrecer una oración para esa persona. Algo muy sencillo, pero tiene un impacto muy fuerte. Otra cosa es simplemente decir algo en sus propias palabras acerca de lo que su fe significa para usted, hablando personalmente, simplemente, sinceramente, humildemente y con alegría. Simplemente compartir algo de su experiencia de fe. Estos son unos ejemplos de lo que llamamos el discipulado misionero. Son ejemplos de la evangelización nueva en nuestro mundo. Y su llamado al discipulado misionero tiene sus raíces en su propio bautismo y en su confirmación. Usted ya ha sido elegido a esto, ya ha sido sellado con el Espíritu Santo y por eso usted es capaz de ser discípulo misionero. Este llamado a dar testimonio de su fe en Jesucristo, en la sencilleza de su vida cotidiana, es su llamado a la evangelización cristiana. Y espero que ustedes puedan decir sí a ese llamado y así hacer algo hermoso para Dios.